Amigos y amigas del programa, una vez más, una semana más, con todos vosotros, felices de estar aquí y de poder compartir tanta sabiduría como nos traen las personas que vienen a entrevistarse y a darnos todo lo mejor de sus experiencias. Gracias a todas las personas que nos seguís, a los likes, a las suscripciones y al cariño de siempre en todos vuestros comentarios. No todas las experiencias cercanas a la muerte son experiencias de transformación. No solo ellas, hay muchas otras experiencias que también nos llevan a una transformación espiritual. Ese es el caso de hoy. Hoy vamos a presentar a Héctor Belmar. Él es ingeniero civil en informática por la Universidad Austral de Chile. Es magíster en educación matemática y doctor en educación. Ha escrito 2 libros preciosos. Ya hablaremos de ellos. Uno de ellos es El camino secreto del alma. Y yo te preguntaría, Héctor, ¿cuál ha sido la experiencia transformadora de tu vida hacia ese camino de las matemáticas, de ser profesor, a el camino espiritual? Oh, qué pregunta. Eh, yo he estado en una búsqueda constante desde hace muchos años, varias décadas, y en todo ese tiempo siempre he sentido un vacío, como que algo me faltaba. Y cada vez que, desde joven, de que estuve en la Universidad Austral, como comentó, lo rellenaba con cosas de juventud, participación me acuerdo, en el obispado en Valdivia, participación, en ese tiempo estábamos en dictadura acá en Chile, en la década del 80, participación en algunas actividades políticas, y fue transcurriendo el tiempo. Después ya me casé, con mi señora tuvimos 3 hijos, en la carrera por criar a los hijos, dar educación, y dejando poco tiempo a pensar la vida, a pensar lo que me llenaba, y ese vacío permanecía. Eh, Después me trasladé del sur de Chile a la zona central, que es la capital en Santiago, y ahí llegué acá el año 2012. En ese momento yo estaba realizando el magíster en educación matemática, el cual terminé años posteriores, y requería mucho tiempo, mucha atención, lo cual dejé un poco en stand-by lo que ya estaba practicando desde el año 2000, que era la meditación. Ese punto para mí es importante dentro de esta transformación, porque en el año 2000 llegó a través de un alumno mío el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Y ese libro, al principio empecé a leerlo como un libro de literatura más, pero a medida que fui avanzando ya en el segundo o tercer capítulo, tuve que partir de nuevo porque me di cuenta que era una experiencia muy profunda que estaba relatando el doctor Brian Weiss, y de la cual yo también me podía hacer parte. Y un poco tratar de revivir algunas de las experiencias que él relataba en ese libro. Entonces, después seguí buscando más textos, más libros del doctor, hasta que encontré uno que se llamaba Espejos del Tiempo, en el cual traía un CD con meditaciones. Entonces empecé a practicar ese CD, al principio bastante asustado, no sé por qué me dio susto, pero ponía el CD y como que sentía
como que algo grande podía pasar y como que ponía play y lo retenía. Hasta que de un momento a otro ya le puse play y empecé a escuchar y a hacer la relajación y la meditación. Y así fui avanzando, en lo cual me llenó bastante el poder haber incursionado en algunos recuerdos de vidas que para mí fueron sorpresivas, muy sorpresivas. Por ejemplo, en uno de los recuerdos que pude ver, vi mi muerte que había tenido en la vida anterior y cómo después de haber estado enfermo, postrado en cama, eh, fallecí, me llevaron al cementerio. Entonces yo vi cómo me iba desde el cementerio, me iba elevando y veía la espalda de una de mis hijas que estaba ahí dejándome flores. Y me fui hacia arriba elevando a tal punto que ya no veía ni siquiera un punto de un lugar donde había estado. Para mí ese momento fue muy impactante porque fue la primera experiencia que tuve de que después supe que había sido un recuerdo de una vida pasada, porque en el momento solo lo viví con bastante intensidad, sin saber qué estaba pasando. Perdona, pero en esas meditaciones, me imagino son o eran meditaciones guiadas por el doctor Brian Weiss. ¿Con qué finalidad? ¿De recordar una vida pasada? ¿Cuál era la finalidad de la meditación? Para mí la meditación fundamentalmente era relajarme, estar en paz, Mm. porque desde años anteriores, cuando nació mi primer hijo, que yo tengo un tic nervioso en la parte del ojo derecho. Entonces, ese tic nervioso, cuando estoy sometido a algún grado de tensión emocional, eh, se agudiza y llegaba a tal grado de la agudización que me paralizaba parte de la cara, lo cual ahora está bastante más controlado. Y en ese momento, cuando nació mi hijo mayor, estoy hablando del año 1993, eh, tuve otro impacto que fue que venía con 5 vueltas del cordón umbilical en el cuello, lo cual ponía en mucho riesgo que pudieran nacer vivos. De hecho, el doctor que atendió el parto, que fue por cesárea, le decía el milagro andante. Cada vez que lo íbamos después a control, ¿cierto? Él le decía el milagro andante. Porque, claro, con tantas vueltas en el cuello, si no hubiera sido cesárea, se habría estrangulado en el nacimiento. Y desde esa fecha que yo al mes siguiente me apareció el tic nervioso y que de ahí como que fue lo que gatilló esta búsqueda. Y como dicen los sabios, uno no sabe cuándo llega el camino que uno va a seguir, porque 7 años después, del 2000, recién llega el libro de Brian Weiss de Muchas vidas, muchos maestros. Eh, lo que yo sé es que los libros lo buscan a uno y llegan a uno cuando uno está listo para ellos. Y creo que ese fue el tiempo necesario para estar listo para poder escuchar ese mensaje. Así es. Entonces las meditaciones iban en búsqueda de una paz que yo necesitaba y que no era fácil para mí convivir por mi trabajo, por todo con ese tic nervioso que me paralizaba parte de la cara. Eso sin prejuicio de haber visto todos los especialistas del 94, 95, de esa década, y no llegaron, ninguno llegó a ninguna conclusión de qué pasaba. Eh, Me decían que era, al final, después de 3 años de tratamiento con distintos neurólogos, me dijeron, es algo con lo cual vas a tener que vivir. No sé, no podemos encontrar una causa de por qué pasa eso. En ese momento, yo no sabía qué había pasado en la sala en torno a la sala de parto del nacimiento de mi hijo,
porque había olvidado todo lo que había pasado. Yo solamente recordaba que yo iba saliendo de la clínica y salí corriendo. No, no recordaba nada más. Después de años de que empecé a escuchar las meditaciones, con ayuda de una psicóloga acá en Santiago, logré hacer regresar a ese momento y ahí observé lo que a mí me había pasado y por qué yo salí corriendo. Y, y claro, yo estuve en la cesárea, eh, manteniéndome firme ahí hacia la cabeza de mi señora, y después de que salí del quirófano, en la sala de espera que estaba dentro, todavía en zona restringida, eh, me faltaron las energías y yo caí al suelo, me desmayé. Y quedé ahí tirado porque nadie me vio. Entonces, cuando a los varios minutos después recuperé la conciencia, me dio mucha vergüenza. Entonces me paré y salí corriendo. Y yo creí que en ese momento iba a poder superar el tema del tic nervioso. Sin embargo, continuó y ha continuado hasta estos días. Entonces, como que de ahí partió todo eso. Pero después con las meditaciones guiadas de Brian Weiss, algunas porque tenía dos CD, me acuerdo siempre la meditación uno y meditación 2. En la uno hacía regresión a vidas pasadas y en la 2 era para sanación de la mente. Entonces yo escuchaba las dos intermitentemente. Algunas veces me quedaba dormido por el cansancio y otras veces realmente lograba entrar en un espacio que no es este espacio, es un espacio donde uno es mucho más que un sueño, donde uno puede vivir otras experiencias o puede revivir otras experiencias que ya ha vivido. Y de ahí salió eso de poder haber visto mi muerte de la vida anterior. ¿No has intentado ir a una vida donde tuvieses este problema del tic nervioso? No he explorado directamente hacia una vida con esas características. He tenido otras experiencias que he tenido que han resultado a través de las meditaciones, pero ninguna me he visto con un tic nervioso, ni siquiera teniendo cierta tensión, porque de hecho recuerdo una vida del año 1517 en la cual yo vivía en Europa y en 1517 no es lo que hay ahora, o sea, no había pocos habitantes y yo vivía en la selva cazando. Entonces, en esa vida tenía todas las complicaciones de vivir en la selva y no tener ninguna comodidad. Y la pareja que yo tenía en ese momento, hubo muchas lluvias, y hubo una gran crecida de ríos. Entonces, para cruzar de un lado para el otro del río, cruzábamos por un, un- un árbol muy grande que había caído y ese unía los dos extremos del río y cruzábamos por encima. Entonces, cuando creció el río, yo pude cruzar, pero mi pareja se fue con el mismo, la corriente del río se llevó nuestro puente que teníamos y ahí yo perdí a esa persona. Y esa vida también fue, de hecho todavía me causa emoción comentarla, Sí. siendo que eso fue una meditación de hace más de 10 años. No, y hay que ver cómo además se guarda en la memoria de una manera tan profunda como si hubiese sido ayer y con toda la emoción, ¿no? Y, Exactamente. sí. Héctor, ¿cómo has podido compaginar tu vida de ingeniero, de doctor en educación, en clases,
con matemáticas, ¿cómo has podido combinar esa parte espiritual que somos y la parte material? Bueno, eso al principio generaba algún roce. Inclusive recuerdo por allá por el 2000, 2002 por ahí, en Semana Santa, porque yo dije, si bien la institución donde yo trabajaba no hacía feriado el Jueves Santo, yo dije, yo soy cristiano, por lo tanto para mí sí es feriado. Entonces no vamos a hacer clase, hoy día vamos a conversar. Entonces después de estar hablando de Jesús, de estar hablando de su enseñanza, de ser buenas personas, un estudiante levantó la mano y me dice, profesor, no entiendo cómo usted, después de ser, haber obtenido el título de ingeniero civil en informática, todavía cree en todas esas cosas. Y yo guardé silencio un momento y le dije, claro, lo que pasa es que cuando uno estudia, uno aprende, en realidad no sabe más que el resto, porque cuando uno llega a obtener un grado, lo que aparecen son más preguntas. Y cuando uno empieza a buscar respuestas a esas preguntas, aparecen más preguntas. Y se da cuenta que en esta vida, como uno la observa desde el ego, no va a tener respuesta a todas esas preguntas. Y la única respuesta real es una respuesta desde el amor que solamente manifiesta Dios. Y recuerdo que el alumno quedó conmovido con mi respuesta y nunca más me preguntaron nada similar. Escucha, ¿y tú crees que existe el alma? Por supuesto, ¿Qué es por el alma supuesto. O sea, a lo largo de las filosofías? eh, lo- o sea, el alma en sí es el ser. El alma es lo que nos da la vida. O sea, un cuerpo sin alma sería un cuerpo inerte. Y, y si bien es cierto, las primeras aproximaciones que habían sobre el alma de Aristóteles, de Platón, eh, no es lo que es ahora, sino que eran aproximaciones que normalmente se mantenían en una cierta distancia porque asociaban mucho al cuerpo, asociaban mucho al cuerpo. Entonces, esas aproximaciones que hacían los filósofos antiguos buscaban dar respuesta a una incógnita que era mucho más compleja de lo que ellos podían percibir a través del cuerpo. Entonces, la filosofía busca respuestas en la materia, por lo tanto no las encuentra, porque el alma no es materia, el alma es la chispa de vida. ¿Y tú crees que para tener ese despertar espiritual es necesario pasar por la noche oscura del alma? Eh, generalmente sí, generalmente sí, porque esa noche oscura del alma es una instancia de purificación, en la cual, porque uno desde pequeño, eh, nosotros vamos formando nuestra identidad en base al ego. Primero nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro entorno van alimentando ese ego de tal forma que lo que éramos en esencia, alma, va bajando, va disminuyendo a la esencia misma en ese cuerpo. Y lo que se empieza a ver es el ego. Después entramos a la escuela y en el colegio tenemos a los profesores, a las distintas personas que interactúan con nosotros y eso aún va haciendo, acrecentando ese ego. Y después la sociedad nos aumenta más todavía con la competitividad, la comparación, la avalancha de publicidad, hace que terminamos creyendo que nosotros somos la etiqueta que nos ponen. Eh, la etiqueta, el nombre, por ejemplo, el,
la profesión, eh, las propiedades, eh, todo lo que nos hace creer la sociedad, pero después sentimos el vacío de igual forma. Aunque tengamos logros, satisfacciones, tengamos distintas instancias en las cuales podemos celebrar, inclusive decir si yo logro esto, entonces voy a ser feliz. Lo logro y no consigo esa felicidad. Y ahí el catalizador para poder dar ese paso son situaciones normalmente traumáticas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, eh, la pérdida de un trabajo, eh, alguna enfermedad fuerte. Todos son catalizadores para que, que empieza este despertar como única opción porque el ego ya no tiene respuesta y la respuesta está en el interior que nos da el alma. Entonces esa noche oscura empieza de alguna forma es como un túnel que siempre al final nos muestra la luz y que creo que todos debemos pasar para lograr el despertar. Bueno, yo estoy en ese camino y he logrado avanzar a poder ver esa luz, que voy hacia allá. Pero como dices tú, pues fue a partir de esa noche oscura o de cualquier hecho en la vida que podríamos catalogar de negativo, es la oportunidad que nos da la vida de meternos en nuestro interior y buscar nuestra esencia y buscar, ¿no? El sentido de la vida en un universo tan perfecto. No puede ser que las cosas sean porque sí, ¿no? Y empiezas a pensar que todo tiene sentido. Y cuando miras atrás, vas viendo, ¿no? Esas conexiones, en las que todo tiene sentido. Y si no hubiese pasado esto, no hubieses adquirido ese conocimiento o esa experiencia que luego te ha servido para otra cosa. Y claro, te vas dando cuenta de que hay un propósito en la vida, ¿no? ¿O no? ¿Hay un propósito? Por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros, esta es una escuela, es una escuela en la cual cada vez que venimos a encarnarnos en alguno de los cuerpos que pasan a ser parte de toda esta larga línea de tiempo, venimos a aprender algo, a experimentar algo. Y dentro de esas experimentaciones, ese es el propósito que vamos a tener en esta vida. El problema es que no lo recordamos. Entonces no lo recordamos, no sabemos qué hacer. Como que es como cuando uno entra a su casa o a una casa y la luz está apagada y es de noche y uno anda así a tientas, a ver por dónde voy para no chocar con los muebles. Entonces llegamos a esta vida también así como con los ojos vendados y esta construcción del ego que le comentaba hace un momento atrás nos hace mantenernos en oscuridad más tiempo y llegamos a creer que tenemos respuestas, pero cuando esas respuestas que nos da el mundo egoico no son satisfactorias, entonces uno se encuentra nuevamente el vacío y ahí es que uno empieza en esta búsqueda de propósito y quizá ese propósito ha estado siempre ahí, pero uno no es capaz de verlo, porque son energías sutiles que uno las puede captar a través de sincronías, por ejemplo, observando el entorno y acallando el bullicio que hace la televisión, la publicidad, la prensa. Entonces, uno tiene que entrar en sintonía con el universo. Uno no, si no, es como el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico nos da una gama de frecuencias, pero si nosotros no sintonizamos en la frecuencia adecuada, no podemos oír nada y no podemos transmitir nada. Y esa sintonización es la que nos lleva, ¿cierto?, a encontrar nuestro propósito y poder actuar en consecuencia y de ahí para adelante tomar, seguir el camino.
pero esa sintonización con el dial, em, por qué la perdemos? Porque cuando uno se va, por lo menos en las experiencias cercanas a la muerte, uno lo entiende todo y los para qué es de todo y ve el orden perfecto y maravilloso y lo siente así. Entonces, es como cuando volvemos aquí, es como un retroceso, porque como estás, como has dicho tú antes, si entras en una habitación a oscuras, entonces es un retroceso. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que tú piensas que es ese retroceso? ¿Para qué? El, ese retroceso, cuando uno nace y uno viene como un disco duro en blanco, todo lo que llegue puede grabarse. Pero después de que termina la formación del cerebro y uno empieza a tener memoria, se empiezan a alimentar aspectos del ego que en general son energías de baja vibración. Y todas estas energías de baja vibración nos hacen ir hacia el submundo, digamos, en el cual estamos muy lejos de la sintonía de las energías de alta vibración que nos permite conectarnos con el alma. Entonces, al vivir en el ego, entonces, ninguna de esas energías nos permiten vibrar a una altura suficiente como para poder percibir por algún medio, sea por sincronía, sea por libros que llegan a mí, sea por entrevistas como esta, sea por conversaciones con colegas, en las cuales o algún catalizador que nos lleve al alma a sintonizar con nuestra misión, con nuestro yo superior. Y justamente eso hace que tengan que haber catalizadores. Y los catalizadores nos obligan, ¿cierto?, a que yo cuando ya no doy más, cuando ya no he tenido respuestas con el ego, cuando yo no he tenido satisfacción ni una paz, una tranquilizadora, entonces ese catalizador me dice, ya, hasta aquí llegamos. Entonces, tienes que cambiar el rumbo, porque si no cambias el rumbo te hundes. Y uno ante esa disyuntiva dice, no, pues yo quiero seguir. Y en ese quiero seguir, entonces uno se entrega. Y en esa entrega emerge la luz. Eh, Cogiendo lo que tú has dicho, las palabras que tú has dicho me llevan a, ¿existe el libre albedrío? Eh, Parcialmente, o más bien uno cree que existe y nos hacen creer que existe, pero gran parte de nuestra vida está en el pacto del alma cuando venimos a encarnar. Están los propósitos, están los objetivos, están los momentos, las instancias en las cuales van a ocurrir los eventos. Pero uno puede hacer libre albedrío en cosas menores, no sé, por ejemplo, en el almuerzo voy a comer vegetales o voy a comer pescado. Yo lo puedo decidir, pero eso no tiene ningún impacto en este plan álmico. Así que el libre albedrío es para cosas menores, no es para cosas trascendentales. Entonces, como personalidad, sí tenemos libre albedrío, como alma no. Claro, porque el alma nosotros mismos hemos trazado nuestro plan. Claro. Nosotros, Ya hemos elegido. exactamente. eh, ¿Qué, cómo decir a las personas que nos están viendo cómo encontrar su propósito de vida? Entregándose. No, dejar de Qué es luchar, entregándose? dejar de actuar en el yo egoico, dejar de poner atención, por ejemplo, a los noticieros, dejar de poner atención en las cosas materiales, disculpe, sino que poner atención al interior, poner atención a lo que toca al corazón, a las emociones. Eh, Eso es como para comenzar en ese camino.
¿Y hay emociones del alma? Eh, es que el alma es la perfección, es el ser luminoso que está ahí y viene, las emociones se experimentan en el cuerpo. Entonces, esas emociones que experimenta el cuerpo terminan siendo aprendizajes para el alma. Por eso nuestro plan álmico viene acá con un plan trazado en el cual viene a experimentar emociones. Y en esa experimentación de emociones, eh, de acuerdo a lo que faltaba, digamos, en su crecimiento de estas distintas encarnaciones que ha tenido a lo largo de su existencia, eh, va completando las partes que le faltan. Como cuando uno está en la universidad, ¿cierto? Que tiene un plan de estudios, si le falta un electivo, le falta otro, los va completando a medida que va pasando la carrera. Entonces, cuando yo tengo experiencias que no he vivido, el alma nos dice, ya, ahora en esta vida vas a vivir esta experiencia o esta otra experiencia. Y esas experiencias pueden ser de, de alta vibración como también de baja vibración. Si hay experiencias que yo vengo a vivir de alta vibración, como voy a experimentar emociones de amor, de bondad, de emociones que empatía, ¿cierto? De alegría. Pero si tengo que venir a experimentar emociones de baja vibración, voy a experimentar el odio, el miedo, la, el apego, emociones que socialmente inclusive pueden ser mal vistas, digamos, y que se pueden catalogar o diagnosticar como trastornos, sin, trastornos mentales. Sin embargo, el alma sabe que tiene que experimentar esas emociones para poder ir completando estos electivos, estos cursos que les faltan. Porque cuando ya completa la carrera, completa todo, y ya no es necesario venir a encarnar nuevamente. Cuando uno acaba esa experimentación, cuando uno acaba la carrera, ¿qué pasa? Ahí en adelante es opcional. Esa alma puede venir voluntariamente a, a- a ayudar al resto de la humanidad, a su familia álmica, pero en esa instancia ya pasa a dimensiones superiores. Ya no va a quedar ligado a esta vida que tenga que completar experiencias, sino que puede trascender a los planos superiores del cielo. Y en esos planos superiores, todo lo que estamos hablando son suposiciones, pero está bien abrir la mente a esas suposiciones. ¿Qué hace uno cuando ya no tiene que volver a la tierra? ¿Qué haces? ¿Cómo te desarrollas? Que ya estás desarrollado, pero si ya estás desarrollado, si lo tienes todo, ¿qué haces en esa eternidad? Es que eso es una pregunta que se hace muchas personas porque es muy difícil el concepto de eternidad. Y lo hacemos aquí con la noción de tiempo, tiempo, espacio, y claro, eso no es, pero ¿cómo lo podrías tú desde las matemáticas? ¿Cómo podrías dar tu visión de qué es esa eternidad? Es una pregunta difícil. Sí, Eh, no sé. claro, porque desde las matemáticas uno dice, claro, esa eternidad es el infinito. Y ese infinito es como tomar la recta numérica y empezar a pasar eh, cada uno de las cantidades numéricas y ir avanzando, avanzando, avanzando y nunca parar. Sin embargo, siempre nosotros al hacer esa comparación con las matemáticas, está en paralelo la noción de tiempo. Y esa noción de tiempo es la que nos dice, hay cosas que ocurren antes y hay cosas que ocurren después. Y hay cosas que ocurren en el ahora. Sin embargo, eh, en las dimensiones superiores son atemporales. Entonces, la atemporalidad
hace que ese infinito no aparezca como algo después de muchos millones de años, sino que está ahora mismo, es un eterno ahora. Y hace poco, justo recordé la frase, hace poco me reintegré a un grupo de estudiantes de cuando estudié en la universidad en la década del 80, que hacía mucho tiempo que no me comunicaba con ellos. Entonces les mostré y les mandé algunos links a una compañera sobre las publicaciones de libros. Entonces alguien preguntó justamente qué pasa con eso de la eternidad. Y de ahí, claro, y le comenté que era el vivir una vida en la cual el tiempo ya no importa porque no existe, pero es vivir un eterno ahora. Y ese eterno ahora es el gozo de sentirse vivo, es estar en el presente. Como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, ¿cierto? Nosotros eh, pasamos Magnífico. nuestra, mucho pasamos en el pasado, en el futuro, pero en el ahora es más difícil estar, pero cuando logramos experimentar ese ahora es un gozo infinito. O sea que nosotros cuando conseguimos estar esos momentitos en el aquí y ahora, estamos conectando con la eternidad. Exactamente, exactamente. Entonces ya no es tan difícil si conseguimos muchos momentos de estar en conciencia en el momento, en lo que estemos haciendo, sintiendo, pensando. Ya es como si estuviésemos allá, ¿no? Claro, podría Es ser. conexión Entraríamos, directa. entraríamos hablando en términos de empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Entraríamos a conectarnos vía fibra óptica directamente al cielo, a esas dimensiones de alta vibración, donde la velocidad de los bits que van y que vienen, ¿cierto? Por las líneas de comunicación es tal que uno no tiene el espacio para que entren recuerdos del pasado o del futuro porque es un eterno ahora, que es como le decía, es el infinito puesto ahí. En, una de las cosas que averiguaba yo del tema, porque yo investigo también y busco respuestas, eh, pero una gran cosa, ¿cierto? Fue dar el paso desde lo materialista por mi formación hacia lo espiritual. Entonces uno dice, pero ¿cómo si acá 2 más 2 es 4 y así es, digamos? Y ha sido siempre por la eternidad. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que hay un mundo más allá, un mundo grande, dice, pero ¿cómo yo puedo ir para allá? ¿Cómo lo puedo observar? Y ahí he encontrado cosas porque de hecho tengo otro libro más que no le comenté, digamos, pero que se llama El multiverso y el secreto de las brujas, que conecta lo que es la física cuántica con estos universos múltiples de existencia. Perdona, Y, ¿puedes y ahí, repetir el multiverso? y el secreto de las brujas, El secreto de las brujas. sí. Eh, de alguna forma, en la historia, ¿cierto? La palabra bruja ha sido asociada negativamente, básicamente por las distintas formas como lo concebía la Iglesia Católica en su tiempo. Sin embargo, desde el origen, eh, como que la esencia de la bruja es sabiduría, porque era quienes conocían el secreto de las hierbas medicinales, quienes podían sanar a las personas enfermas. Por lo tanto, no había nada malo en ello. Pero el tema del multiverso es porque también a través de distintas expresiones culturales y de sabiduría, eh, estas personas eh, podían ir a otros mundos. Hay por ejemplo, en los judíos, el tema de la Kabbalah, acá el tema del tarot. Hay distintas formas
como ellos también pueden hacer mediunidad y comunicarse con otros planos. Entonces, el multiverso y los secretos de las brujas primero trata la parte física, la parte netamente física, la física cuántica, teoría de cuerdas y todo eso que fundamenta la ciencia. Y luego toma toda la parte, hay una segunda parte con todo lo que son las medium, los y las medium. Eh, de- y habla de todas estas existencias de otros universos y cómo se conectan. Después toma todo el tema de las brujas. Pero al final, en una cuarta parte, como que concluye todo diciendo que es toda una misma cosa. Son múltiples caras de una misma moneda, en la cual la ciencia y la espiritualidad son dos caras de la misma moneda y que coexisten. Y que mientras nosotros en este siglo, en este tiempo que vamos, la ciencia va por un carril y la espiritualidad por otro, eh, a- a- o permite, ¿cierto?, que la ciencia avance más lento y siga viendo a la espiritualidad como algo sin fundamento. Sin embargo, a medida que va a ir avanzando la ciencia, va a llegar a que hay un encuentro en este mundo cuántico de los multiversos y que la espiritualidad es la manifestación práctica de eso. Bueno, yo espero que eso llegue pronto y si puede ser en este siglo, pues todavía más, ¿no? Porque yo creo que este es el siglo de la unión de la ciencia y la espiritualidad. Pero Héctor, cuando uno tiene esa noche oscura del alma, cuando tiene esa experiencia que le transforma espiritualmente, cuando vuelves, ¿cómo convives con todo aquel mundo que tú tenías antes de la experiencia y que persiste ahí? Igual que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte y cuando vuelven se encuentran que tienen que compaginar ese universo de amor, de paz, de todo lo bueno, bonito y de la existencia con la vida diaria y limitada aquí, limitada por tanta materia. ¿Cómo se hace esto? No es fácil, no es fácil, y estaría mintiendo si dijera que es algo simple. Pero con un ejemplo voy a empezar. Si antes cuando uno está conduciendo, ¿cierto? Y alguien se cruzó una luz roja y casi me choca, entonces yo le voy a decir algunas maldiciones y cosas que le hagan sentir. A lo mejor no va a escuchar, pero yo lo voy a decir con rabia, con molestia. Después de haber tenido una experiencia en la cual una experiencia transformadora, eh, yo ya no me voy a molestar con esa persona. Quizás me voy a apiadar de esa persona. Y voy a decir otra cosa, voy a decir, pobre persona, ojalá no tenga un accidente, porque con esa actitud que tiene, se está exponiendo demasiado. Y así uno empieza a tomar la vida desde otra perspectiva. Los mismos sucesos, pero los miro desde otro ángulo. Y esa otra mirada hace que la vida sea más alegre, más llevadera, más tranquila y más en paz. Cuando a fines de agosto del año pasado, yo pasé todo agosto sufriendo mucho, porque tenía varios proyectos y, y a raíz de que perdí uno, tenía dos trabajos, perdí uno de mis trabajos en agosto, entonces varios proyectos se caían y tenía que responder tanto familiarmente como personalmente por lo que yo me había prometido y había prometido a los míos. Entonces pasé sufriendo mucho y, y no puedo negar que en algún momento inclusive decía, mi vida no puede seguir así, o sea, no sé qué voy a hacer, pero yo no puedo seguir viviendo así. Y, y por ahí el 3 de septiembre, de alguna forma empecé a sentir una energía que nunca había sentido. Amanecí con una energía muy potente
la cual me llevaba a decir, oye, tú tienes mucho que hacer, empieza a hacerlo, hazlo ya. Y, y yo pensaba, decía, mira, he esperado eh, mucho tiempo, mi edad, 59 años, eh, eran 59 años, 3 semanas y 3 días transcurrió desde que nací. Y decía, justamente ahora me viene a decir que hay otro camino. Y, y como que ese sufrimiento empezó a desvanecerse. Y cuestiones que yo tenía escritos mientras hacía el doctorado, inclusive cuando estaba en la universidad en la década del 80, empecé a materializarlo. Empecé todo lo que había aprendido con las meditaciones de Brian Weiss. Había leído y escuchado conferencias del doctor Wayne Dyer. El propio soy seguidor de su canal, entonces también había escuchado varias entrevistas. Y como que ahí dije, no, ahora yo tengo que empezar a hacer cosas, tengo que empezar a materializar cosas, porque todo lo que yo he vivido y lo que he podido visualizar le va a servir a otros también. Y esa fue la génesis de poder llevar eso a libros. Cuestiones que tenía desordenadas, porque uno cuando estudia hace muchos trabajos, tareas y cosas y quedan todas en el aire, digamos. Y más que en el doctorado que yo realicé, igual al magíster, no tenía nada que ver con la espiritualidad. Como que inclusive la parte de meditación había quedado en stand-by sin darle fluidez. Entonces, en ese momento sentí esa tranquilidad y durante todo el mes de septiembre y casi prácticamente octubre, sentí una energía tal que hasta me complicaba ir a trabajar en el otro trabajo que tenía, porque me quitaba tiempo para escribir. Claro, me quitaba tiempo para escribir y que era cosa de tener que escribir mucho y rápido, mucho y rápido. Y el camino Pero secreto del esa alma, escritura era como una canalización o era escritura que tú querías escribir. ¿Qué era? eh, ahora estoy entendiendo que quizá parte de eso eran canalizaciones, porque si bien yo conscientemente nunca he dicho he canalizado o quiero canalizar, eh, hay cosas que de hecho ahora en la mañana estaba releyendo, ayer también, cosas que no me acordaba que había escrito y, y que estaban muy coherentemente escritas. Entonces, eso, eso llevó a que me sorprendiera a mí mismo de las cosas que iba haciendo desde esa fecha y los meses siguientes. Pero era una energía tal que yo me sentía tranquilo conmigo mismo y como que esos proyectos que ya no se iban a poder hacer no importaban, importaba lo que hiciera en ese momento y era lo que yo tenía que hacer. No, no esperar que otros hagan otra cosa, sino que no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y eso que tengo que hacer es escribir. Yo creo que todo lo que pueda ayudar a las personas, ya sea conversaciones, vídeos o libros, mm, ahí están, ¿no? Y que cada cual sea, coja la herramienta que necesite, que le Anda. aparecerá. Y es increíble, porque la vida te lo da. Cuando tú empiezas a buscar, te aparece la persona, el libro, la situación, y es increíble. Son esas sincronicidades que bueno, que no paran, ¿no? Entonces te das cuenta de que tienes aquí unos hilos que se mueven en un orden perfecto. Y lo que tú creías desordenado está dentro de un orden increíble. Y es muy bonito. Y que Exactamente. no estamos solos, que no estamos solos, que estamos cuidados y que, bueno, pero hay que poner de la parte de uno, ¿no? Para que las cosas ocurran. Exactamente. Uno tiene que ser capaz de, cuando ve las sincronías, actuar en consecuencia y, y poder conocer su templo, su propio cuerpo,
de cómo éste está actuando, cómo el estrés, por ejemplo, me produce dolor de estómago, de colon, y que hay todo un fundamento biológico detrás de que el estómago, los intestinos tienen muchas terminaciones nerviosas y son el reflejo del cerebro. Que el corazón nunca le da cáncer porque tiene su propia naturaleza, tiene su propia frecuencia, cómo transmite, cómo actúa, cómo mantiene este cuerpo con vida. Empezar a entender el cuerpo como un templo sagrado, eso hace que la vida también sea coherente y uno pueda manifestar una mejor salud. Es hermosísimo. Y para esos momentos oscuros que todos tenemos en algún momento en nuestra vida, tú has dicho, has hablado antes de la meditación, como que la meditación, distintos tipos de meditación, cada uno puede encontrar la que le vaya, pero la meditación, el silencio, todo eso son herramientas para bucear dentro de uno y encontrarse. ¿O qué herramientas aconsejarías a las personas que nos están viendo? Claro, especialmente lo que es la meditación, es lo que mejor ayuda para acallar esta avalancha de pensamientos que vienen, nos tienen intranquilos. Escuchaba un video, no, creo que era de un hindú eh, o del tigre, no recuerdo bien, que todo eso de la mente, de todos esos pensamientos le llaman el mono loco, Sí, porque como mono loco anda por rama en rama y no nos deja tranquilos. sí, sí. Bueno, hay un pequeño aporte también que el 91,4% de lo que uno piensa no ocurre, digamos. Fue una publicación que salió en Nature hace algunos años, el año pasado ya. Entonces, uno Eso busca, es buenísimo, eso es buenísimo. uno busca acallar esos pensamientos con momentos de tranquilidad que puede lograr uno con la meditación. Pero también hay otras formas como uno puede ir acallando eso y cómo uno puede eh, caminar hacia esos espacios de luz. Y uno es la gratitud y agradecer, ser agradecido porque tenemos un aire que respirar, ser agradecido porque estamos con vida, ser agradecido porque tenemos un techo, porque tenemos familia que nos ama, ser agradecido porque agradecer por el plato de comida, que se ha perdido mucho de no bendecir el almuerzo, por ejemplo, o lo que ingerimos. Eh, Agradecer, respetar la vida. Si, si anda algún bicho en la casa, no buscar y matarlo, sino que sacarlo con cuidado, dejarlo en el jardín. Porque esa vida lo ve chiquitito, pero eh, hay que respetarla porque es vida. Es Entonces respeto a la vida. Mm. claro, la gratitud es una forma también de caminar hacia esos espacios de planos de luz. Sí. Y hay muchos más. Por ejemplo, el caminar consciente. Cuando uno camina, uno no es consciente en general que está caminando. Eh, Uno cuando sale a caminar o a trotar, a hacer ejercicio, ¿cierto? No es consciente de eso porque más de alguna vez, ¿cierto? Está conectado a los audífonos, escuchando cualquier cosa, su mente anda por cualquier lado. Pero caminar consciente, darse cuenta que después de un paso hay que dar otro paso, que tengo que mover el cuerpo en sincronía con mi respiración y, y eso se une a lo que es la respiración consciente, también me permite acallar esa mente que nos atormenta tanto y que a veces es peor que la publicidad que hacen los medios de comunicación. Bueno, y para terminar, ¿qué quisieras decirles? ¿Qué mensaje quisieras decirles a las personas que nos están viendo? Cuántos mensajes quisiera decirles Mm. que busquen, siempre estén en la búsqueda, no se conformen con lo que dicen los medios de comunicación,
escuchen menos publicidad porque la publicidad es buena para ellos, pero no para el que consume, que consumir cosas no les trae felicidad ni paz, que busquen en su interior, que acallen ese mono loco, ¿cierto? Que sus pensamientos no lo pueden gobernar y, y que la búsqueda a través de la meditación es muy satisfactoria, entrega soluciones, que practiquen la respiración consciente. Cuando salgan a caminar, sean conscientes que son sus pies los que los están llevando un paso tras otro y que la vida es una bendición. Totalmente, yo creo que esto es precioso para acabar. La vida es una bendición y el agradecimiento. Y yo un mensajito cogiendo de aquello que has dicho tú antes, que salió en la revista Nature, que el 90 y tanto% de las cosas que piensas no pasan. Por tanto, no nos preocupemos y con el miedo consiguiente, sino ocupémonos cuando aparezca. No nos preocupemos antes, que luego no aparece y nos hemos desgastado. Pues Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues ya nos seguiremos viendo. Gracias.